Hoy tenemos la presentación de la estudiante de doctorado, Natalie Berrío. Vamos a escuchar la presentación del artículo y luego tendríamos tiempo para comentarios y preguntas. Entonces, Natalie, bienvenida, adelante. Gracias, muy buenos días para todos. Hoy les voy a presentar un artículo que me interesó a raíz de una investigación que tenemos en curso con mi compañera el doctorado Juan Pablo Sánchez y con el doctor Vieco en relación con el impacto en salud mental a raíz pues, de la pandemia y también en relación con lo que estoy trabajando en mi tesis doctoral sobre autocuidado de la salud. Como observaron, el artículo se titula Predictores psicológicos de conductas de precaución en respuesta al COVID-19. Es un modelo estructural. Como pudieron observar, pues es bastante interesante porque ha habido cantidad de hipótesis respecto a por qué la gente entonces no conserva pues como esas medidas de precaución. En primer Natalie, lugar les cuento. yo Hola. creo que mejor inactiva la cámara porque si estamos como se está Porque se oye cortando un muy poquito. ruido. Se va Oh, cortando, listo. sí, mejor inactívala, a ver cómo... Dale, adelante. Listo. Y solo tengo abierta esta ventana. Bueno, vamos a ver si se oye mejor así. Bueno, me van avisando entonces, por favor. Gracias, profe. Bueno, entonces en primer lugar les cuento que la revista está clasificada en cuartil 2, de acuerdo pues con la clasificación que establece Shimago Rankings. Lo que sostiene pues Shimago es que es una revista muy importante en su campo, pero es una revista que publica temas interdisciplinarios. Es por eso que este modelo pues tiene también un impacto en la salud pública que es importante. Entonces publica dentro de la ciencia psicológica todas sus ramas, pero sus temas pues son completamente interdisciplinarios. Es una revista, como les cuento, pues bastante importante en el área. En relación con los investigadores que desarrollaron el estudio, son 4. Marta Frías es abogada, tiene una maestría y un doctorado en psicología jurídica. Nadia Corral Frías es psicóloga y tiene un doctorado y un postdoctorado en neurociencias. Víctor Corral tiene un doctorado en psicología. Y pues busqué la información en ORCID, en ResearchGate, en la página de la Universidad de Sonora, pero el último autor no logré rastrear su formación en ninguna fuente en internet. Tal vez pues esté actualizando sus redes sociales como investigador, entonces de él solo sabemos que hace parte del Departamento de Psicología de la Universidad de Sonora y este artículo surge principalmente de investigaciones entre diferentes departamentos de esa universidad. No sé, profe Carlos, si de pronto ya me oyen mejor. Se oye muy Sí, bien. está mejor, dale. Gracias. Bueno, entonces la agenda que tenemos para hoy es la siguiente. Les voy a comentar en relación con el objetivo y la hipótesis del artículo. Vamos a mirar brevemente el contexto en el que se desarrolla el estudio y los aspectos teóricos básicos para poder comprender el modelo que diseñaron. Les hablaré entonces de cómo hicieron el modelo en la metodología. Les esbozaré entonces los resultados y la discusión y finalizaremos ya pues con el análisis crítico. Empezamos entonces con el objetivo que declaran los autores. Ellos sostienen que tienen interés en estudiar el efecto de factores psicológicos, entienden los factores psicológicos como empatía, impulsividad y depresión anhedónica sobre conductas de precaución contra COVID-19 y también sobre comportamientos de salud en general. Ahora les voy a explicar ellos cómo dividieron conceptualmente estos dos aspectos. También dicen que ellos pretenden examinar si el consumo de alcohol tiene una relación con esos factores de precaución, porque en la literatura encontraron que el alcohol puede también influir en esos factores de precaución. Entonces declaran la siguiente hipótesis, y es que las personas que participen en el estudio y que tengan puntuaciones altas en consumo de alcohol, impulsividad y anedonia y bajas en empatía, van entonces a tener menor frecuencia de los comportamientos preventivos específicos de COVID-19 y de salud en general. Eso es lo que ellos van a trabajar con el modelo que van a diseñar.
¿Cuál es entonces el contexto en el que se desarrolla el estudio? Pues como sabemos, cuando inició la pandemia hubo muchísimos esfuerzos, tanto oficiales como no oficiales, para poder reducir la propagación de COVID-19. Entonces empezó a promover distanciamiento físico, lavado de manos y otras conductas de protección, como evitar tocar superficies y evitar tocarse la cara. Entonces, en el momento en que recopilaron los datos, casi un tercio de la población mundial estaba bajo algún tipo de, comillas, bloqueo, es lo que ellos mencionan. Entonces había diferentes maneras de restringir para poder conservar la salud. Entonces había cuarentenas completas, cuarentenas intermitentes, etcétera. Entonces, en este sentido, es que llama la atención este tipo de artículos porque a pesar de esas medidas restrictivas y a pesar de esa promoción de conductas de precaución, el número de casos por COVID-19 pues sigue aumentando. Para el contexto en el que realizaron el estudio, pues seguía incrementando y seguimos en este momento observando que aún hay muchos contagios por COVID-19 a pesar de que ya vamos a completar 2 años de pandemia. Entonces, es evidente la falta de cumplimiento de esas medidas que recomiendan o exigen los gobiernos y las organizaciones internacionales de la salud. Con base entonces en ese contexto, ellos dividen dos tipos de comportamientos en relación con la enfermedad, como pudieron observar en el objetivo y la hipótesis. Esos dos tipos de comportamientos son comportamientos de salud general y comportamientos de precaución que son específicos para este brote. En los comportamientos de salud general, ellos sostienen que son todos aquellos comportamientos habituales como la dieta y el ejercicio, lo que nosotros entonces englobamos dentro del estilo de vida, y dentro de los comportamientos de precaución específicos para COVID-19 están todas aquellas conductas que se emplean para poder responder a esa amenaza para la salud, como desinfectar las superficies y las manos, el distanciamiento o quedarse en casa. Entonces, en este sentido, es que ellos revisan la literatura científica y encuentran que las conductas de precaución pues han demostrado que tienen eficacia para contener esa propagación de COVID-19, mientras que las conductas de autocuidado, que son generales e individuales, como hacer ejercicio físico, tener una dieta saludable, hacer chequeos médicos regulares, pueden prevenir, controlar o mejorar los síntomas de los otros tipos de enfermedades. Entonces eso igual es importante porque reduce la carga para el sistema de salud y en ese sentido, pues el sistema de salud no se ve pues como tan afectado como lo hemos notado pues recientemente. Los comportamientos entonces de salud general también van a ser importantes para mantener la salud mental y la salud física y también van a poder mitigar esa sensación de sentirse aislado que produce además el distanciamiento físico y esas recomendaciones de quedarse en casa que hemos tenido desde el inicio de la pandemia. Ahora bien, ellos plantean unos factores psicológicos que ya les conté cómo los entendían, pero entonces les voy a explicar brevemente en qué consisten estos aspectos teóricos para que podamos comprender el modelo estructural que diseñaron. En relación con la empatía, ellos toman una definición que la define como la respuesta de una persona a las percepciones de la experiencia actual de otro u otros. Tradicionalmente se ha percibido en un sentido coloquial la empatía como ponerse en los zapatos del otro, comillas, ¿cierto? Pero como ustedes observan, realmente la empatía es algo que trasciende este asunto de, comillas, ponerse en los zapatos del otro, porque realmente implica una evaluación de lo que el otro está sintiendo y una actuación en consecuencia. Entonces, en ese sentido, la empatía en las investigaciones ha demostrado que tiene una relación con las conductas de salud preventivas durante eventos pandémicos. Entonces, en las otras pandemias que hemos tenido, se han encontrado que las conductas de la higiene de manos, el distanciamiento, acceder a la vacunación, que es un problema que tenemos también en este momento de muchas personas que no se quieren vacunar, está relacionado también con la empatía.
Respecto a la impulsividad, entonces ellos sostienen una definición en relación con una incapacidad para poder restringir un comportamiento que es inapropiado y acá les resalto para prever sus consecuencias, ¿cierto? Entonces esta parte es muy importante porque realmente se ha relacionado la impulsividad con algunos problemas de la función ejecutiva desde el punto de vista neuropsicológico que evitan que en las personas prevean esas consecuencias. Entonces, por eso hemos visto cantidad de casos en los que las personas se reúnen en grupos sociales y luego se dan cuenta que esto ha generado contagios en toda su familia, inclusive hasta la muerte. Entonces, la impulsividad está relacionada con el autocontrol, como les cuento, y el autocontrol está asociado precisamente con esa adherencia a las medidas del distanciamiento físico. Entonces, también en los estudios se han dado cuenta que los individuos que se caracterizan por rasgos de personalidad relacionadas con lo que los autores del estudio denominan la triada oscura, psicopatía, maquiavelismo y narcisismo, que se pueden considerar comportamientos antisociales o rasgos antisociales, se han asociado con la impulsividad y tienen menos probabilidad de participar en comportamientos preventivos. Entonces, la impulsividad, el bajo autocontrol y los comportamientos antisociales pueden generar que las personas tengan comportamientos de riesgo, conductas de riesgo. Finalmente, entonces, en relación con la anedonia, entonces ellos tienen pues como una definición muy extraña de lo que es la anedonia. Ya les voy a mostrar ahorita en el análisis crítico. Entonces, realmente como su definición no es muy clara, entonces acá les coloco una definición que es la que tenemos en la nosología psiquiátrica actual. Y ya luego en el análisis crítico les cuento por qué les coloqué esta definición. La anedonia es una falta para disfrutar actividades que normalmente le generaban placer a un individuo, ¿cierto? O interés. ¿Cómo se concibe este rasgo? Como un rasgo que pertenece a un dominio de personalidad que se llama el desapego. Entonces las personas pueden tener dificultad para poder interesarse en cosas que normalmente le interesaban y eso les va a generar un malestar, como lo establece pues, la APA psiquiátrica clínicamente significativo. Sea entonces la anedonia asociada con un autocuidado deficiente y esas deficiencias para poder sentir placer pueden ser entonces importantes para esas conductas de autocuidado como la actividad física, porque entonces las personas ya no tienen interés por realizar actividades como la actividad física y poderse cuidar. Entonces, la anedonia se ha identificado en diferentes estudios como un predictor psicosocial de algunos eventos clínicos importantes. Respecto al consumo de alcohol, que como observaron también está dentro de su hipótesis de estudio, se ha identificado que entonces hay una mayor dificultad para poder llevar a cabo las actividades cotidianas, que puede generar unas tasas mayores de depresión y las estrategias de afrontamiento son más disfuncionales. Asunto este último que es muy importante en un contexto de pandemia y con condiciones de aislamiento. También entonces el consumo de alcohol se ha asociado con resultados negativos en relación con los efectos directos en la salud y también genera una disminución en la adherencia a los diferentes tratamientos y al autocuidado, no solo pues en relación con COVID-19, sino con otros asuntos relacionados con la salud. Se ha asociado también con menor adherencia a la medicación ambulatoria y con la impulsividad que, como les conté, puede generar a su vez conductas de riesgo. Dicho entonces esto en relación con los aspectos teóricos, les voy entonces a empezar a contar cómo fue que desarrollaron el modelo estructural. Entonces lo primero que vamos a conversar en relación con la metodología es respecto a los participantes del estudio. Ellos sostienen que su muestra fue un reclutamiento tipo bola de nieve, pero ahorita miraremos en el análisis crítico que más que bola de nieve fue una muestra por conveniencia. Dijeron que hicieron las invitaciones por los medios usuales en relación con las restricciones por el aislamiento, por medio de redes sociales y correo electrónico, etcétera. Declaran que participaron 709 personas de 24 de los 32 estados mexicanos.
La edad media fue de 35.5 años con una desviación de 14.8. Participaron personas entre 18 y 81 años. 517 mujeres, 178 hombres, 7 no binarios y 7 no respondieron. Allí identifiqué unas inconsistencias con esto de los participantes que les mostraré en el análisis crítico. Les hice entonces estos esquemas para poder observar la distribución que ellos presentan allí en el artículo. Por nivel educativo, los que más participaron fueron universitarios. Ellos sostienen que fueron el 35.4%, pero ahorita les voy a mostrar las cifras reales. Por nivel de ingresos, los que más participaron fueron los de ingresos medios, con 30.2%. Y por estado civil, la mayor participación fue la de los solteros, que fueron casi el 60%, seguidos por los casados. En relación con el procedimiento, entonces, ellos elaboraron el cuestionario y lo distribuyeron entre marzo y principios de abril, cuando se estaban empezando a dar las respuestas a la pandemia en México y en general en Latinoamérica. En ese momento, entonces, fue que se empezó con la campaña de quédate en casa, que pudimos observar pues en Latinoamérica, pero esa recomendación, si recuerdan bien, al principio no era obligatoria. Entonces, en este contexto fue que empezaron a aplicar el cuestionario. Entonces, difundieron la campaña desde el gobierno y desde las entidades de salud. Era una campaña más informativa para poder promover esas medidas de higiene para evitar contraer el virus. Los datos los recopilaron con el software Qualtrics y más o menos el 3% de los que recibieron el enlace se negaron a participar, que esto pues se tendría que analizar en la respuesta. En relación con la traducción, ellos dicen que investigadores de habla hispana evaluaron los instrumentos traducidos al español antes de iniciar el estudio para evaluar y mejorar la confiabilidad y validez, pero realmente en la traducción ellos no describen mucho sobre los aspectos de la traducción del instrumento. Respecto a los instrumentos, no son muy descriptivos en relación con las escalas, ellos las mencionan como escalas que utilizaron. Entonces les hice esta tabla como para que clarifiquemos algunos aspectos y en el análisis crítico desarrollaré aún más esto. Acá entonces tenemos las variables, evaluaron como les conté consumo de alcohol, empatía, impulsividad, depresión anhedónica, prácticas generales de salud, las conductas de precaución generales y ya algunos síntomas relacionados con COVID-19. Aquí resaltan algunas validaciones, pero para el consumo de alcohol, conductas de precaución y COVID-19 no explican de dónde obtuvieron la información. Y el número de ítems total del cuestionario son 39. De hecho, llama mucho la atención que para evaluar consumo de alcohol, ellos dijeron que solo utilizaron un ítem. Reportan alfa de Cronbach, que es una medida de consistencia interna para la confiabilidad para 4 de los instrumentos empleados. No reportan para consumo de alcohol, pero esto se entiende porque el alfa de Cronbach es una medida sensible al número de ítems, entonces con un solo ítem, pues cómo sería su alfa de Cronbach. Y no reportan tampoco para el total del instrumento. Esto es pues como lo que se observa cuando ellos plantean los instrumentos. Pero bueno, entonces ante este desconocimiento de cómo fue el instrumento, le escribí al contacto, que es la doctora Marta Frías, la primera que les mencioné, que es doctora en psicología jurídica, y la doctora me envió el instrumento. Yo le comenté que íbamos a tener hoy la discusión en el club de revistas, ella me lo envió, entonces ahorita les voy a mostrar qué fue lo que encontré allí en relación con el instrumento. Respecto al análisis de datos, entonces ellos reportan análisis de consistencia interna, como les mostré con alfa de Cronbach, hacen análisis de correlación entre ítems con A y C, univariante, presentan medias y desviaciones estándar, y este análisis descriptivo lo hicieron utilizando SPSS versión 25. Como ellos sostienen que crearon 3 escalas, que fue las que les mostré que no tienen validación, entonces a esas 3 escalas les hicieron análisis factoriales confirmatorios. Ellos sostienen que porque su nivel de consistencia interna no fue adecuado, pero realmente el análisis factorial confirmatorio es necesario para poder establecer el modelo de ecuaciones estructurales.
Para construir el modelo de ecuaciones estructurales, entonces dicen que usaron el método de estimación robusta de máxima verosimilitud y utilizaron el software EQS de versión 6. Esto no lo explican en el artículo, pero está en el suplemento. Respecto al análisis de datos, también dicen que no se cumple el supuesto de distribución normal, pues como observaron cuando les presenté a los participantes se nota esto. Y esa distribución no normal la evaluaron con el estadístico de Mardia para normalidad multivariada. Para evaluar entonces si los datos apoyaban el modelo hipotético propuesto, que ya a continuación se los voy a mostrar, entonces ellos dicen que utilizaron dos tipos de estadísticos. El estadístico chi-cuadrado que tradicionalmente se emplea en este tipo de modelos y sostienen que también usaron unos índices prácticos, así los denominan. El CFI, que es el índice de ajuste comparativo, el BBNNFI, que es el índice de ajuste no normalizado de Ventrer-Bonnet, y el error cuadrático medio de aproximación, RMSA, que es clásico en los estudios con modelos de ecuaciones estructurales. Vamos entonces ahora a hablar de los resultados. Acá entonces les empiezo a mostrar el análisis univariado. En relación con el análisis univariado, como pueden mirar, esto está en el suplemento, ellos no lo incluyeron en el artículo. Acá estamos mirando el porcentaje de reporte en relación con síntomas respiratorios. Ellos evaluaron síntomas respiratorios de COVID-19 o similares. Y dentro de lo que encontraron, pues los que más resaltan son dolor de cabeza, tos y dolor de estómago. Luego, entonces, presentan también cuántas veces las personas salieron de casa en los últimos 3 días. Según lo que se observa entonces en la tabla, la mayoría de las personas salieron una vez, que es el 36%, seguido por nunca salieron de su casa, y luego de 2 a 3 veces en los últimos 3 días. A las personas también les preguntaron cuáles fueron las razones para salir de su casa, porque ya sabemos que la mayoría de las personas salieron entre 1 y 3 veces. Las razones que esbozaron como las más frecuentes fueron comprar comida, que fue la mitad de la muestra, y esto estuvo seguido de ir a trabajar, entonces la mayoría de las personas sostienen que salieron a comprar comida o a trabajar. Ya luego entonces empiezan a mostrar, esto sí está en el artículo, los análisis univariados, ítem por ítem, y como les contaba, presentan medias y desviaciones estándar. Presentan el alfa de Cronbach para este constructo que están evaluando en cada uno de los ítems, pero aquí abajito ven que les puse en rojo el alfa de Cronbach que ellos reportaron en los instrumentos. Entonces, miren, acá en la tabla de análisis univariados para las prácticas generales de salud, ellos reportan un alfa de 0.60, pero en los instrumentos habían dicho que era de 0.63. Para impulsividad, 0.74 coincide, para empatía, 0.64, para depresión anhedónica, 0.83, habían reportado 0.84. Cuando reportaron los instrumentos, incrementaron el alfa y como observan acá, no es un asunto de decimales. Acá, en relación con los síntomas por COVID-19, reportan 0.57, que yo ya les había contado que en los instrumentos no lo reportan y es que el índice no les salió bien. Luego entonces ellos dicen que 78% admitieron que consumen alcohol en diferentes grados y que el 36% informó haber tomado 3 o más bebidas alcohólicas cada vez. En el análisis crítico vamos a mirar también esto, porque si bien recuerdan, les conté que fue un solo ítem. Entonces, con un solo ítem, pues no pudieron haber encontrado estos dos aspectos. Bueno, ya respecto a las conductas de precaución, ellos también plantean acá un alfa que no es muy adecuado, y el AIC, dicen que plantearon AIC porque los ítems de la escala tienen diferentes rangos de respuesta para las conductas de precaución. Sostienen pues que este AIC de 0.16 es un AIC que se considera aceptable. En relación con las conductas de precaución, que es de lo que más interesa aquí en este estudio, la mayoría de los participantes se sitúa a menos de 2 metros de otras personas, casi el 80% de la muestra. Esto es preocupante porque esta es una de las principales medidas de precaución.
Casi todas las personas reconocieron tocarse la cara mientras estaban fuera de la casa, más del 90%. Entonces, la distancia media informada por las personas estuvo entre 1 metro a 1,5 metros. Y también la mayoría de las personas informaron prácticas higiénicas de saludo, como saludo verbal y gestual, pero también informaron que se daban apretones de manos, se besaban y se abrazaban. Esos fueron 68 personas de la muestra. Mientras que 114 personas pues no se encontraron a nadie que tuvieran que saludar fuera de la casa. En promedio, un participante tomó 1,89 pasos seguros antes de entrar a su casa. Ellos definen como pasos seguros como las acciones seguras para poder tener una entrada a la casa que evite contagio. Entonces, la más común fue la de lavarse las manos y fueron 443 personas. Dentro de esas técnicas para poder conservar entonces la salud y evitar el contagio, se emplearon casi 2 técnicas diferentes, pero la más mencionada siempre fue el lavado de manos a fondo y el uso del jabón. Luego, el análisis bivariado también está en el suplemento, no está dentro del artículo. Allí entonces usaron una prueba de Kruskal-Wallis, porque recuerden que ellos tienen una distribución no normal, que reportó que había una diferencia significativa entre los grupos por género. Entonces hicieron luego una prueba post-hoc para poder saber entre cuáles grupos había diferencias. Identificaron entonces que había diferencias entre femeninos y masculinos. Seguidos entonces de las personas que tenían un género no binario, ¿sí? Por último, entonces, había finalmente aquellos que se negaron pues a identificar su género y ahí se reportan las medianas. Discúlpeme, toma agüita. En relación entonces también con este análisis bivariado, identificaron diferencias por los grupos de edad, que esto es importante también para las campañas que se han hecho pues en relación con la prevención. Entonces, cuando hicieron la prueba post-hoc, se dieron cuenta que el grupo de edad en el que había mayor diferencia era entre los de 31 a 40 y el de 51 a 60. Los que tenían entre 31 y 41 años fueron los que informaron conductas más bajas en prácticas de precaución. Ellos sostienen que ellos sostienen una cosa muy extraña y es que son los que usualmente van a trabajar. Bueno, eso no tiene relación con lo que identificamos en la literatura con las prácticas de precaución. Luego entonces plantean el análisis factorial confirmatorio que, como les conté, lo hicieron solo para 3 escalas, para los síntomas de COVID-19, para los comportamientos de precaución y para empatía. Ya entonces en el análisis crítico les mostraré la comparación que hice pues en relación con los índices de bondad de ajuste. Luego entonces ya nos presentan el modelo de ecuaciones estructurales, que pues es el interés mayor del artículo. Acá en la parte de la izquierda les estoy mostrando el esquema de cuál era el modelo teórico y en la parte de la derecha les estoy mostrando cuál fue el modelo de ecuaciones estructurales resultante del estudio. Como observan, pues el modelo de ecuaciones estructurales confirma en gran medida el modelo teórico que ellos tenían. En relación con este modelo de ecuaciones estructurales, ellos informan entonces que todos los segmentos tienen una significación estadística menor a 0.05 con respecto a todos los factores que se incluyeron en el modelo de ecuaciones estructurales y que eso representa una validez de constructo convergente que es adecuada. La bondad de ajuste que reportan para el modelo, entonces, tiene un chi cuadrado con una P significativa menor a 0,01. El BBNFI es de 0.92, CFI de 0.94 y RMCA de 0.03. Ahora les voy entonces también a mostrar en el análisis crítico cómo interpretamos estas medidas. Respecto al modelo que les acaba de mostrar, entonces esta es la explicación de lo que se encontró en el modelo de ecuaciones estructurales de acuerdo con los betas que allí se reportaron. Para impulsividad, entonces se encontró que influyó directamente de forma negativa en las prácticas de salud, como les había contado en la parte teórica, y también en síntomas similares a COVID-19.
e influenció indirectamente las conductas de precaución a través del consumo de alcohol. El consumo de alcohol acá es un mediador y el alcohol tuvo un efecto negativo en los comportamientos. Además, hubo una covarianza negativa entre la impulsividad y la empatía. La depresión anhedónica tiene un impacto negativo directo en las prácticas generales de salud, como lo mirábamos en la parte teórica, y los comportamientos de precaución fueron predichos de manera directa por las prácticas generales de salud y la empatía, como lo sostiene la literatura. Los síntomas similares a COVID-19 estaban afectados directa y negativamente por las prácticas generales de salud, como lo establece el modelo teórico. Este modelo de ecuaciones estructurales entonces explicó el 23% de la varianza total de las conductas de salud general, el 26% de los síntomas similares a COVID-19 y el 18% de las conductas de precaución. Hay que tener en cuenta que estos síntomas de COVID-19 fueron autoinformados, entonces que allí pudieron haberse introducido sesgos que no se controlaron. Respecto a la discusión, entonces los autores esperaban un efecto directo de esas medidas de precaución sobre los síntomas similares a COVID-19 como observamos, pero no encontraron un vínculo significativo. Ellos dicen que eso se puede deber a que estaba en una etapa incipiente la propagación del virus en México cuando recopilaron los datos. Esto podría ser pues como interesante para cuestionarlo. Demostraron, como observamos, que los predictores más destacados para las conductas de precaución relacionadas con COVID-19 son las conductas de salud general, el estilo de vida y el autocuidado, ¿cierto? Esto entonces está alineado con investigaciones anteriores que plantean que el autocuidado mejora el conocimiento sobre las conductas de precaución y la frecuencia de las conductas de precaución en enfermedades respiratorias y su transmisión. Y esto se suma entonces a la evidencia de las propiedades protectoras de esos comportamientos de salud general y específicamente del autocuidado de la salud. Respecto a las limitaciones del estudio que plantean los autores, entonces se encuentra una bola de nieve que generó una mayor participación de mujeres y de personas con un nivel educativo alto, como les mostré en la distribución. También plantean un sesgo por deseabilidad social al ser un autoinforme que reduce su validez. Esto pues es un sesgo que usualmente se incluye en estudios de autoinforme. Hay bajas puntuaciones en consistencia interna por el número reducido de ítems. Y el modelo pues solo investigó variables de disposición psicológica como predictores de estas conductas de precaución y no tuvo en cuenta otras variables situacionales o variables culturales. Dicho esto, entonces paso rápidamente al análisis crítico para que hagamos la discusión. Acá entonces les dividí la información por los diferentes puntos de vista que nos interesan. En primer lugar, entonces les presento el punto de vista clínico. Ellos describen una variable que se llama depresión anhedónica. Ellos se citan a sí mismos y también citan un estudio de Casillas y Clark del 2000, que es, bueno, podríamos decir que es reciente. En ambos estudios previos se considera el constructo como si fuera un síndrome, como un conjunto de signos y síntomas desde el punto de vista clínico y no como un síntoma o como un rasgo. Entonces acá les presento de dónde sacaron pues esta parte del cuestionario. Y como observan, es minimascue. Sí está, pues sí existe acá en esta escala un constructo que se llama depresión anhedónica. Y estos fueron pues los ítems que ellos incluyeron, que consulté que incluyeron. ¿Por qué les coloco esto en el análisis crítico? Es que es muy extraño esta propuesta porque es que en la nosología psiquiátrica actual me estoy basando en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico para Trastornos Mentales, que es pues, el referente para nosotros en psicología y psiquiatría. La anedonia se concibe en dos sentidos, como un síntoma o como un rasgo de personalidad. Como un síntoma puede aparecer o no en los trastornos depresivos. Entonces, por ejemplo, en la activación conductual, que es una terapia de tercera generación, se espera que usualmente aparezca como síntoma. Pero para otros modelos terapéuticos basados en la evidencia, porque solo estamos hablando de modelos terapéuticos basados en la evidencia, como la terapia cognitiva tradicional beckiana, son otros síntomas los más relevantes para los cuadros depresivos, como la triada cognitiva, que es la visión negativa de sí mismo, el mundo y el futuro. Entonces, realmente, cuando se acompaña en los trastornos depresivos, es un síntoma, comillas, secundario. Usualmente no es un síntoma principal.
Y como rasgo de personalidad se entiende que puede predisponer o no para el desarrollo de trastornos depresivos, y al considerarse un rasgo, entonces es la disfuncionalidad que percibe la persona, que es lo que denomina el manual DSM-5, el malestar clínicamente significativo, lo que indica si es o no patológico. Entonces puede la persona tener anedonia, pero realmente su percepción de disfuncionalidad o de malestar es la que nos va a decir si eso es patológico o no. Entonces realmente es muy extraño que planteen algo como depresión anedónica. Desde el punto de vista epidemiológico, acá les coloqué donde lo escriben los autores. Los investigadores plantean en el objetivo que van a estudiar tasas. Pues resulta que pues ya sabemos que las tasas van a expresar entonces una dinámica de un suceso en la población a lo largo del tiempo. Esto fue un estudio transversal, entonces no tenemos allí cómo calcular una tasa. Se define, acá usando pues el texto del profesor Hernández Ávila como referente, como la magnitud del cambio en una variable por la unidad de cambio en otra, que usualmente es el tiempo, y en relación con el tamaño de la población. De hecho, se presenta con potencias de 10 y ellos en ningún momento presentaron una tasa. En las tasas entonces sabemos que el numerador expresa el número de eventos y las unidades de tiempo pueden ser horas, días, meses o años. No hay nada de tasas en este estudio, por lo que ellos pues reportaron y que les mostré los resultados. También desde el punto de vista epidemiológico, entonces, pues no informaron tasas sobre los eventos estudiados, como les conté, ni tampoco otras medidas de frecuencia como prevalencias. Eso tampoco ellos lo informaron. Reportaron que el 78% consumen alcohol, que esto se los conté. ¿Esto a qué puede deberse? A que tomaron ítems sueltos de diferentes escalas y no es posible a partir de ellos calcular una medida global adecuada para cada evento. Pues es una hipótesis que les planteo acá para que la discutamos. Desde el punto de vista estadístico, pues ninguna de las distribuciones da 100%. Entonces, con las que dan menos de 100%, uno puede suponer, bueno, tienen datos perdidos, ese dato no lo diligenció el participante. Por nivel educativo, la distribución da 95.7%, por nivel de ingresos 95%, pero la más extraña es la de estado civil, que da 116.4%. No tiene por qué dar más del 100%. De hecho, cuando planteé pues como a la doctora la revisión del instrumento, hice acá unos análisis que ya les voy a mostrar. Entonces, el instrumento me lo envió la doctora y la base de datos está en Open Science Framework, entonces con la base de datos pude hacer los análisis y comparé con el instrumento. Entonces, las respuestas son mutuamente excluyentes, entonces no podemos decir que podían responder a una y otra cosa para que acá no nos den las distribuciones, entonces no hay razón para que una distribución nos dé más de 100%. Cuando preguntaron por cuál es el estado civil, las respuestas entonces son mutuamente excluyentes, tienen códigos diferentes tanto en el instrumento que me envió la investigadora como en la base de datos. Entonces hice de nuevo el análisis en relación con la distribución y esta es la verdadera distribución. Realmente los solteros fueron 40% y los casados un 34%. Miren que acá dan 710 participantes, pero ellos reportaron 709. Entonces, una observación fue retirada por completo, pero ellos no informaron por qué retiraron esa observación. Entonces, hice análisis por edad y me di cuenta que la edad mínima de quienes diligenciaron fueron 16, ellos dicen que participaron entre 18 y 81, es decir, retiraron a una persona porque era menor de edad, pero ellos no lo reportan en el estudio. En relación con este punto de vista estadístico, con base en este artículo sobre el coeficiente alfa y omega, como observaron, ellos solo reportan valores de alfa de Cronbach y realmente lo que debieron haber utilizado es el alfa ordinal o el coeficiente omega, ya que ellos no utilizaron variables continuas. Ellos realmente utilizaron variables que se pueden considerar variables ordinales, porque emplearon ítems con escala Likert. Y la distribución no es normal. Entonces, cuando la distribución no es normal, yo no puedo decir que aproximo mis variables a una distribución normal. Entonces, realmente allí hay una dificultad porque esto es un problema muy común en este tipo de estudios que se reporta alfa de Cronbach, pero realmente debería ser otro coeficiente. Y además, como les contaba, pues el alfa de Cronbach es muy sensible al número de ítems y fueron muy pocos. Y las mediciones de consistencia interna, pues por eso son bajas.
En relación con los instrumentos, la escala de empatía se formó con ítems de un instrumento anterior que se tradujo y se retradujo, es lo que ellos dijeron. Pero el cuestionario original fue validado en estudiantes universitarios, que esta es una crítica muy frecuente en relación con estos instrumentos, porque no son representativos de la población general a la que se dirigió el estudio. El cuestionario traducido entonces fue respondido en inglés y francés, pero los autores del estudio analizado lo tradujeron del inglés. Este es el artículo del que tradujeron del inglés. No queda claro tampoco en este artículo cuando lo revisé cuáles son las características de las personas que participaron. En relación entonces con lo que les acabé de contar, esto implica dos asuntos problemáticos adicionales, y es que solo se incluyeron ítems inversos en el análisis y estos pueden afectar la comprensión de quienes participan en el estudio y no son recomendados en psicometría porque se afectan las propiedades psicométricas. Y la escala no se validó por completo, solo se tradujo y se retradujo, entonces con base en lo que propone el texto de epidemiología clínica sobre desarrollo y diseño de cuestionarios desde el punto de vista epidemiológico y psicométrico, pues los demás pasos del proceso completo de validación no se llevaron a cabo. El instrumento, cuando lo revisé, contiene muchos más ítems de los reportados en el estudio. Entonces, lo que observé es que los autores, cuando hicieron el estudio, incurrieron en el ya que estamos evaluando eso, entonces evaluemos otra cosa, y trataron de hacer varias publicaciones a raíz del mismo estudio. Entonces, la escala de comportamientos de salud general la publicaron en otro artículo de 2021 con un título ligeramente diferente. Ellos se citan. Entonces, cuando busqué el artículo lo encontré, pero es diferente porque probablemente se los publicaron después de este. Entonces, miren que acá se observa que los ítems de empatía eran muchísimos más. Ellos incluyeron 4. Este es el artículo que les cuento. Entonces, en este artículo incluyeron la información sobre lo que ellos sostienen en la escala de conductas de precaución, pero asimismo, desde la validez de constructo, esto evalúa cantidad de otras cosas, aparte de conductas de precaución. Desde el punto de vista estadístico también, ellos, comillas, sostienen lo siguiente. El consumo de alcohol se evaluó mediante un ítem estilo Likert. Se pidió a los participantes que informaran cuántas bebidas consumen en promedio por ocasión. 1, 2, 3 eran las categorías para 1 a 2 bebidas, 3 a 4 bebidas y 5 más bebidas. Pues resulta que ellos dijeron que 78% consumen alcohol. O sea, si ellos reportan esto, ¿cómo lo evaluaron con este ítem? Entonces, cuando yo me fui al instrumento, ellos realmente preguntaron 3 cosas en relación con el consumo de alcohol. Si se tomaba bebidas alcohólicas, que esto es lo obvio porque con esta pregunta entonces están asumiendo que todos toman alcohol, qué tan seguido toman y cada vez que toman cuántas bebidas, que es la única pregunta que ellos reportan en el artículo. En la base de datos no es claro cuál de los ítems se analizó, porque es que la variable es de tipo escala, pero no tiene categorías y los valores de respuesta van de 1 a 5. Entonces, según lo que les acabo de mostrar, no queda claro en la base de datos que publicaron en Open Science Framework cuál es de estos ítems, cuál de estos ítems es el que analizaron acá. Eso está extraño allí. En relación ya con el análisis factorial confirmatorio, lo hicieron para síntomas de COVID-19, comportamientos de precaución y empatía, como les mostré. Para las demás escalas no hicieron análisis factorial confirmatorio, y esto es importante porque con base en la teoría clásica de los CES, acá uso como fuente a Muñiz, que es un experto respecto al asunto, las propiedades psicométricas no son invariantes entre poblaciones cuando se trabaja con teoría clásica de los CES. Entonces, aunque se haya demostrado una validez aceptable en estudios anteriores, ellos debían corroborar de nuevo para estar seguros de que el modelo estructural sí tenía una base sólida. Es decir, los análisis previos al análisis multivariable no se hicieron por completo. También sostienen que usaron el método de máxima verosimilitud robusta, como les conté, para la construcción del modelo, y esta decisión se basa en que se violó el supuesto de normalidad multivariada. Sin embargo, dentro de la información más reciente respecto a cómo manejar los análisis factoriales, ya sabemos que lo más adecuado es utilizar una matriz policórica, porque ellos utilizaron ítems ordinales, es decir, ítems con escala Likert, y no la matriz de correlaciones de Pearson. Entonces, otro método que pudieron haber utilizado, pero ellos no lo contemplaron, fue el de mínimos cuadrados ordinarios. Acá entonces, para poder ya evaluar el modelo de ecuaciones estructurales, me voy a basar en el texto de Escobedo sobre modelos de ecuaciones estructurales, que es muy reciente, y también en el texto de Ruiz, Pardo y San Martín sobre modelos de ecuaciones estructurales, porque ambos plantean allí cómo evaluar las medidas de bondad de ajuste.
Entonces, para poder evaluar el modelo, hice esta tabla para que podamos comparar cómo vamos a interpretar el ajuste del modelo, porque como observaron, ellos siempre plantean que su ajuste es aceptable. Entonces, en relación con síntomas de COVID-19, comportamientos de precaución, en general las medidas de ajuste son adecuadas. Recuerden que eran el chi cuadrado. Acá les reporto la P para el chi cuadrado. RMSA es CFI y BNNFI. Aquí los mayores problemas están en la escala de empatía, que ya les conté todo lo que pasa con la escala de empatía. La mayoría de los índices de ajuste de esta escala son inadecuados, pero aún así ella está incluida dentro del modelo de ecuaciones estructurales. Y con el modelo de ecuaciones estructurales tenemos tantas medidas adecuadas como medidas inadecuadas. La P para el chi cuadrado y el CFI nos están indicando, de acuerdo con las fuentes que utilicé para evaluar el artículo, que el modelo es inadecuado, pero el RMSA y el BNNFI nos están indicando que el modelo es adecuado. Finalmente, entonces, desde el punto de vista de la salud pública, este estudio, como lo podemos observar, entonces se suma toda la evidencia científica disponible que reitera la importancia de establecer intervenciones basadas en el autocuidado, tanto para prevenir contagios por COVID-19 como otros problemas con impacto en la salud pública. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Natalie. Muy buena la presentación, muy completo el análisis. Nos quedan 15 minutos para preguntas, comentarios. Los estudiantes, adelante. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario sobre este artículo, sobre esta presentación, pueden levantar la mano, pueden activar el micrófono y pedir la palabra. Bueno, mientras tanto, alguno de los profes que quisiera intervenir, los profes que nos acompañan. Bueno, Carlos, yo quisiera, Profesor, adelante. Elke Martínez, hacer un comentario. Primero, felicitar a Natalie porque es una presentación impecable. Es muy bonita, es muy ordenadita, muy completa, es meticulosa, es muy dedicada en el asunto de aclarar los puntos con todos los elementos posibles. Eso, por ejemplo, de contactar al autor primario y solicitarle una interacción personal, solicitarle fuentes adicionales de información, consultar las bases que se reportaron, pedir los instrumentos. Denota pues un activismo científico muy bueno. O sea, diría yo que eres un modelo de investigadora casi que podría ser ideal para la investigación forense, para investigar casos complicados de la vida, donde hay que buscar detalles que están por allá escondidos tras bambalinas. Entonces, ese detalle es muy resaltable en tu caso. A mí hay dos cosas que me impactan, por ejemplo, de esta investigación. Una es, en concreto, qué fue lo que la investigación aportó. Es decir, cuál fue el hallazgo, esa especie de descubrimiento útil para todo lo que tenemos que hacer en el asunto de manejar estas pandemias. Y dos, me parece que en estas crisis pandémicas llega un momento en que todo el mundo dice investiguen y les respaldamos en lo que sea y hagan propuestas y se producen aprobaciones en cuestión de semanas o 1 o 2 meses, y entonces todo el mundo arranca a investigar de todo. Pero yo diría que, por ejemplo, para esta hipótesis, en esta pandemia, y el concepto fundamental de si yo tomo medidas de precaución frente a un riesgo potencial, la verdad es que, mira, llevamos 2 años y todavía hay gente que está dudando de cuál es el riesgo potencial del COVID-19. O sea, todavía hay gente que ni siquiera quiere aceptar, dijéramos, una vacuna que se le está suministrando casi que en casa y completamente gratuita. Y bueno, y eso lo considero yo muy razonable en relación con los miedos que las personas puedan tener o las confianzas que puedan tener. Entonces, la precaución, pues diría uno que está íntimamente relacionada con la percepción que cada tenga del riesgo realmente o del peligro al cual podría estar expuesto. Entonces, el hecho de hacer una investigación de esa en etapas tan tempranas de una pandemia, donde uno ni siquiera
hay veces que uno dice, no he visto ni siquiera un paciente. Yo en los primeros 6 meses no vi un solo paciente. Y yo decía, no conozco una persona que haya tenido COVID, pero todos ya estábamos en una especie de cuarentena total y entonces las medidas gubernamentales eran desproporcionadas con respecto a la evidencia epidemiológica y a los casos. Entonces, uno dice, bueno, es natural, todavía la gente no había visto los casos, no sabía de la angustia, de la insuficiencia respiratoria, del tener que ser asistido por una respiración artificial, de encontrar un puesto en una unidad de cuidados intensivos. O sea, la percepción del riesgo era muy distinta al principio. Aún hoy podría decirse que todavía ahorita sería probablemente más apropiado decir, después de tener casi 2 años de la experiencia, ver realmente cómo, dijéramos, esas sensaciones de riesgo y de peligro pudieron haber afectado nuestros comportamientos y haberlo hecho ya como un hecho, como que dice, se cuidó usted y si esos cuidados que tuvo o no tuvo estaban en relación con percepciones más claras del riesgo. Bueno, entonces, por esa razón diría yo que, dadas las circunstancias de la investigación y el acoso que tuvo, por ejemplo, el tener que hacerlo, dijéramos, más por conveniencia que por estructura de una muestra representativa, el tener tantos solteros, el tener tantas personas jóvenes, dijéramos, como que dice, había que hacerlo y se hizo, pero entonces uno empieza a tener algunas inquietudes como tú las has sabido comentar muy bien con tu análisis crítico tan profundo y tan apropiado, de que quizá no tenemos entonces una muestra tan representativa como quisiéramos, ni una especie de imparcialidad tan plena en las respuestas que hubiéramos deseado. Yo insisto en felicitarte porque me pareció una presentación extremadamente bonita, muy, muy bien documentada, muy instrumentalizada, muy llena de comentarios conexos que indican tu gran capacidad exploratoria, investigativa, técnica y científica, lo cual me complace mucho. Pero quedan estos detalles grandes, ¿cierto? Porque también te digo, tú tienes una capacidad de mirar la diferencia de un puntico en 100 y miras con detalle un desfase en un decimal y bueno, uno, si es 709 o es 710, eso le pones un poquito de énfasis al mirar el detalle, pero puede ser que eso también te ocupe un tiempo que uno podría ocupar en mirar las cosas, dijéramos, más esenciales y más grandes y que pueda uno, dijéramos, distraerse un poquitico con pequeños detalles de inconsistencias. Bueno, pero la felicitación, quiero reiterártela, la inquietud respecto al tiempo en que se hizo el estudio, la dejo ahí como que quizá se hizo por la premura de las circunstancias, pero quizá no era el tiempo más apropiado para tener unas respuestas que uno pudiera decir son mucho más representativas, más válidas, más sensibles, más meditadas, más curadas por el tiempo. Es decir, después de 2 años, tal vez uno sí podría decir con más claridad si las medidas de precaución que tomó fueron o no apropiadas a la magnitud del riesgo que uno percibía. Muchas gracias y te felicito de nuevo. Gracias a todos por la atención. Profe Elkin, gracias. Profe Gustavo, que tienes la mano levantada, adelante. Sí, hacer un comentario muy rápido por tema del tiempo. Me quedó durante la presentación, desde el comienzo, una inquietud y ojalá hubiera un comentario de parte de la persona que expuso respecto del sesgo de selección por la forma en que se hizo la convocatoria a las personas para participar. Gracias. Bueno, gracias, profe Elkin, por sus comentarios en relación con lo que dice, tiene razón, o sea, realmente el diseño del estudio más apropiado tal vez debería haber sido un diseño de medidas repetidas, porque es que también la literatura nos ha puesto en conocimiento de que la percepción del riesgo a medida que va pasando el tiempo también se reduce, entonces se relajan las medidas de protección, de precaución, como las denomina este artículo. Entonces, de pronto con un diseño de medidas repetidas podríamos mirar qué pasó entonces al inicio, qué pasó al 3, 6, 9 meses después en relación con esas medidas de precaución, porque sí, al principio hubo cantidad de convocatorias rápidas, teníamos dinero para hacer investigación y se hacía cualquier investigación rápida con las consecuencias pues metodológicas que les mostré.
En relación entonces con su pregunta, profesor Gustavo, pues ellos realmente no clarifican muchos detalles como les mostré, pero realmente es evidente que la muestra está muy desequilibrada. Es que son más de 530 mujeres versus que ni siquiera son 150 hombres. Entonces, por género, fue que lo denominaron por género, la muestra está desequilibrada, pero también la muestra está desequilibrada porque como ellos enviaron el formulario por internet, eso pasó en general con todos los estudios que se llevaron a cabo durante la pandemia, que fueron formularios aplicados por internet. El que accede al formulario es el que tiene computador e internet y usualmente una persona que tiene nivel educativo alto y disponibilidad de tiempo para diligenciar el formulario. Entonces, el sesgo de selección es evidente en este estudio como en otros estudios que se llevaron a cabo a raíz pues, de la pandemia y del aislamiento por medios virtuales. Entonces, eso es como tapar el sol con un dedo. Realmente ese sesgo en relación con la selección de los participantes es evidente. Ellos sostienen que a diferentes organizaciones le enviaron la información para que la difundieran y por eso es que dicen que es un muestreo bola de nieve, pero realmente es un muestreo por conveniencia, o sea, respondió el que iba a responder, los demás no respondieron. No sé, profesor Gustavo, si respondí su pregunta. Sí, es que quería que se diera como mayor precisión en que eso es crítico y además porque hay un detalle y es que ese tema de la depresión la depresión por falta de disfrute de placer, pues anhedónica, pues obviamente que una persona que está en esa condición no va a tener interés en hacer participaciones, eso también influye, gracias. Claro. Sí, así es, no van a tener interés en participar en ninguna investigación porque es que ni siquiera tienen interés de hacer las actividades que a ellos les gustaban, menos de participar de un estudio que ni abren el correo. Claro. Sí, y gracias por traer ese punto, Natalie, en tu presentación de la depresión anhedónica, porque a mí también me llamó la atención ese concepto. Yo pensé que era algo de la nueva clasificación de las enfermedades mentales, pues que no conocía. Pero bueno, gracias por llamar la atención, porque de verdad que es llamativo. Yo quería agregar a lo que los profes han dicho también que este estudio se hace en un momento inicial de la pandemia y es muy llamativo porque Natalie en su presentación muestra cantidad de mascarillas y tapabocas y realmente este comportamiento de prevención no se evalúa en el estudio, ¿cierto? Ustedes recuerdan inicialmente cuando comenzó la pandemia lo que los científicos y la Organización Mundial de la Salud nos dijo era que no era necesario usar mascarillas, ¿cierto? Que solamente tenían que usar mascarillas los enfermos, los que estaban tosiendo, pero que el resto de la gente no tenía que usar mascarillas, que no era necesario porque el COVID, este virus se transmitía era por los vómitos a través del contacto de las personas, de las manos, de tocarse la cara, pero que no era por vía aérea. Y luego, por supuesto, luego se corrobora y se consolida ese concepto y prácticamente uno diría que muchas de estas medidas, por ejemplo, el protocolo de llegado a casa, creo que prácticamente está ya casi que descartado, porque realmente, pues no, lo que realmente determina aquí corta la transmisión es el uso de la mascarilla, ¿cierto? Entonces creo que también el concepto sobre el cual está construido este estudio, pues es un concepto errado. Obviamente es el concepto de ese momento de la pandemia y como lo han dicho, mucha gente corrió a hacer investigaciones y las revistas a publicarlas y todo de manera prácticamente acrítica, porque había pues una necesidad de producir conocimiento que ayudara a la toma de decisiones. Yo quería preguntarte sobre el último modelo de ecuaciones estructurales que prácticamente entiendo que el principal hallazgo de ellos es que los comportamientos preventivos no se pueden asociar con los síntomas, ¿cierto? No sé si quisieras comentar algo sobre esa parte. Los comportamientos preventivos no se pueden asociar con los síntomas. Claro, ellos muestran el modelo final de ecuaciones estructurales, lo muestran con una línea punteada, ¿cierto? Cuando dicen que las medidas de precaución, ¿cierto? Los comportamientos de precaución no lograron encontrarlos asociados con los síntomas sugestivos de COVID, ¿no? Que era como la hipótesis principal. Exacto, ¿no? Sí, profe, yo creo que eso se deriva de la mala medición que hicieron de todo.
Porque es que ahí les mostré que es una cosa tras otra que hace que midieran mal eso. O sea, yo no entiendo cómo obtuvieron buenos índices de, bueno, sí entiendo porque la muestra era grande. Obtuvieron algunos índices de bondad de ajuste muy buenos, más por el tamaño de la muestra que por una buena medición. Entonces pienso que el construir ese instrumento a la carrera generó que se midiera mal esa variable y que por eso no encontraron una asociación. Porque es que ay, perdón, alarma de cambio de enlace. La asociación entre las conductas de salud en general, o sea, lo que englobamos nosotros tradicionalmente en el estilo de vida, la conocemos por otros estudios y ya la confirmaron. Entonces ya sabemos que cuando hay una enfermedad, sea respiratoria como el caso de COVID-19 o otro tipo de enfermedades, allí hay una asociación. Lo más lógico es que hubiera una asociación de conductas de precaución, pero yo lo atribuyo más como a la mala medida de la variable. Porque mire, por ejemplo, lo que usted dice del tapabocas, ellos no operacionalizaron bien los objetos de medidas como se define en el diseño de cuestionarios en el curso, en el libro de epiclínica. Al no operacionalizar bien esos objetos de medida de las conductas de precaución, pues ¿cómo vamos a encontrar asociación? Entonces, si eso está mal medido desde el punto de vista estadístico en la variable, pues es muy poco probable que encontremos una asociación significativa allí. Yo lo atribuiría como a eso, pero no sé si de pronto ustedes plantearían pues como otra hipótesis allí. Sí, de acuerdo. De todas maneras, este modelo de ecuaciones estructurales y el plantear un modelo teórico es una cosa muy interesante, me parece a mí súper atractivo de la propuesta de ellos y que luego traten pues, de validarlo con las mediciones. Desafortunadamente, pues ya tú lo has demostrado claramente, todas las falencias que hubo en ese trabajo, ¿cierto? Bueno, no sé, profe, nos queda tiempo y una pregunta más, un comentario más, no sé, alguno de los profes que todavía está conectado. Vamos a hacer el último comentario directamente para Natalie, porque me acuerdo cuando nos formamos nosotros como médicos, empezábamos a hablar un lenguaje médico tan técnico que nos íbamos distanciando un poquito de la capacidad de comunicarnos con las personas, porque si nos escuchara una persona que de la comunidad no iba a entender qué estamos hablando porque habíamos adoptado ya un argot, un lenguaje técnico, muy técnico, y entonces se distanciaba un poquito esa comprensión, pero es natural. Por ejemplo, en este caso, yo observé tu preocupación por descubrir que las tasas que ellos mencionaban no eran las tasas que los epidemiólogos hablamos, pero es que los epidemiólogos hemos montado sobre la tasa una medida de frecuencia dinámica, apoyada en estudios de seguimiento longitudinales, donde observamos, dijimos, cómo va cambiando, es decir, es una medida prácticamente de una frecuencia dinámica que muestra la velocidad en la que se está produciendo la enfermedad. Eso es un concepto muy técnico y nosotros lo sabemos distinguir y lo aplicamos con el rigor solamente a esos estudios que han podido determinar que son casos nuevos, incidentes y que están cambiando en el tiempo. El denominador es distinto, hasta se ve raro porque es un número de personas afectadas por una razón, por una unidad de tiempo, pero la salud pública y el mundo entero en general utiliza la tasa como una medida de frecuencia global poblacional que es básicamente una prevalencia. Entonces tenemos la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, la tasa de fecundidad y todas esas tienen un denominador donde se encuentra la población, grandes grupos de población, números redondos como 1000, 10.000, 100.000, y entonces esa es como la usanza más común en salud pública en el mundo entero. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando hablamos entre epidemiólogos, pues nos podemos exigir ese criterio de rigor, si se quiere, o si no, pero también saber comprender cuando otras personas están usando, dijéramos, el lenguaje más general, más común de la salud pública, que ha adoptado la tasa como una medida de prevalencia con un numerador muy pequeño que tiene que magnificar el denominador como para que sea perceptible. Entonces, bueno, solo para que sepas que sí se usa en otras partes todavía así. Muchas gracias por tu trabajo. Sí, profe, de hecho en psicología son muy laxos con eso. Por eso estoy haciendo un doctorado en epidemiología. Yo creo que hay que ser rigurosos con eso también. Pero esa discusión ha sido histórica. Yo creo que los epidemiólogos ya la perdimos hace rato. Yo creo que no nos queda más que resignarnos
como el profe Edwin dice, y entre nosotros sabemos cuando estamos hablando de la tasa, de qué estamos hablando, pero con el resto de la gente yo creo que toca aceptar, así como mucha gente le dice virus a cualquier microorganismo, yo creo que aquí también nos va a tocar ser más Sí. flexibles en eso. Bueno, Sí. excelente comentario de cierre. Natalie, nuevamente muchas gracias, felicitaciones. Gracias a todos los que nos acompañaron, profe, por sus comentarios. Nos encontramos aquí nuevamente el próximo miércoles con otra presentación de los estudiantes. Que tengan buen día. Chao. Hasta luego, muchas Muchas gracias. gracias y un buen Gracias. día para todos. Buen día. Buen día.